Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el repaso para la evaluación de habilidades y contenidos de matemática a realizar el día miércoles, ¿ya? En clases se alcanzó en la mayor cantidad de los cursos a llegar hasta la parte de álgebra. Vamos a comenzar desde este momento para que retomemos cosas importantes que no se les deben olvidar, ¿ya? En álgebra, lo que vimos en la parte de matemáticas, ¿cierto? Vimos la función lineal y función afín. Ustedes tienen que tener claro la diferencia entre una función lineal y la función afín. La función lineal siempre va a ser de esta forma. F de x es igual a mx, ¿ya? Y la función afín es de esta forma. Fx es igual a mx más c. ¿En qué se diferencian? En que la función afín tiene una constante que se le suma o se le resta. Y la función lineal no, porque la función lineal es siempre la línea que pasa solamente por el origen. ¿Ya? Siempre va a pasar por el 0,0. En cambio, la función afín va a pasar por otro punto en el eje Y, ¿cierto? En el eje vertical. Y ese punto lo va a decir el C. Por ejemplo, si es un más 5, quiere decir que pasa por el 5 positivo del eje Y. Y si es un menos 4, quiere decir que pasa por el menos 4 del eje Y. Pasaría abajo, ¿cierto? Pasaría por abajo el menos. Y si es positivo, pasaría arriba. ¿Ya? Y M, lo vimos también, que M es la pendiente. ¿Ya? M es la pendiente, es la inclinación que tiene la recta. Acá tenemos un dibujito, ¿cierto? Aquí tenemos una recta, aquí tenemos una función lineal, porque ahí es f de x es igual a mx. ¿Por qué es lineal? Porque les decía aquí que pasa por el 0, 0. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, les preguntan por una función afín, y hay gráficas que pasan por el 0, 0, obviamente esa no es una afín. Ya, si les preguntan por una función lineal, inmediatamente ustedes tienen que decir, la lineal siempre pasa por el 0,0, ¿ya? Y la pendiente siempre va a ser el valor que acompaña la X, el número que acompaña la X. Y ese valor puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? O puede ser 0 algunas veces. Por ejemplo, acá, cuando la pendiente es mayor que 0, cuando tenemos los valores positivos, ¿cierto? Nuestra pendiente es creciente, va hacia arriba, ¿ya? Esta función, al no pasar por el origen, pasa a ser una función afín. Es una función afín que su pendiente es positiva, ¿ya? Y el C, aproximadamente, si esto nosotros le colocamos los numeritos correspondientes, si aquí estuviera el 0, el 1 y el 2, sería un mx más menos 2, ¿ya? Porque está abajito. Si pasara por arriba, si pasara por el 2 positivo, ahí sería más 2. Pero como pasa por abajo, sería menos 2. Acá, cuando la m es 0, nuestra función va a ser una constante. Siempre va a ser perpendicular al eje X. Y cuando la pendiente sea negativa, va a ser decreciente. Ya aquí sería nuestro menos mx, ¿cierto? Y como pasa por un valor que es positivo, sería más aproximadamente un 4, ¿cierto? Más 4. Y esa es una función afín decreciente. Recuerden que las lineales son las que pasan por el origen, ¿ya? Reforcemos, nos vamos a ir a la página para reforzar, pero específicamente nos vamos a ir a la parte gráfica, ¿ya? A la parte gráfica. Esperemos aquí que se nos cargue la página. Ah, súper bien, ahí. Si ustedes entran en esta página para reforzar la parte de función lineal y función afín, ¿ya? Aquí abajito nos dice
arrastra cada gráfica a su expresión correspondiente. Yo voy a agrandar un poquito la pantalla para que alcancemos a ver bien las gráficas. ¿Ya? Acá está. Por ejemplo, esta gráfica no pasa por el origen, ¿cierto? Pasa por el -1. Al no pasar por el origen, es una función afín. Y el C va a corresponder al -1. Y la pendiente es positiva. ¿Ya? El C, veamos las gráficas que tengamos acá donde el C sea -1. El C. El C es 1, no nos sirve. El C es 7, tampoco. El C es -1. Acá tenemos un -1. El C es 3, no nos sirve. Y acá el C es +1, no nos sirve. Hay uno nomás que el C vale -1 y la pendiente es positiva, por lo tanto aquí corresponde la gráfica, ¿cierto? Que tenemos arriba. La vamos a arrastrar. Eso ahí. Entonces, -1. Ahí. Nuestro C, ¿cierto? El menos o más un número. Acá nos dice que es -1. Vamos a ver otras. La siguiente. Tampoco pasa por el 0, 0, es función afín, pero pasa ahora por el 1, 1 positivo. Ya. Abajo tenemos una que es 1 positivo. Y tenemos la última que también que era 1 positivo. Ya estamos entre la primera y la última. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Evaluar un punto. Por ejemplo, de esta gráfica, yo sé que el punto 1 en el X va a ser 1,5. Por lo tanto, si el 1 yo lo reemplazo en la función, el resultado me tiene que dar 5 positivo. Reemplacémoslo acá. 1 por 2, 2. Y 2 más 1 me da 3. No me da 5. Reemplacémoslo de abajo. 1 por 4, 4. Y 4 más 1, 5. Aquí sí me dio el valor 5. Por lo tanto, esta función que estamos acá, ¿cierto? Va a corresponder a la última que encontramos acá. La vamos a colocar ahí. Ya. Siguiente. También pasa por el 1 y nos quedaría la primera que era el 1, ¿cierto? Entonces ahora tenemos otro punto. El 2 en el X, el 2,5. Si reemplazamos el 2 en la función, nos tiene que dar 5. Vamos. 2 por 2, 4, más 1, 5. Cumple. Por lo tanto, esta gráfica es de acá. ¿Ya? Acá tenemos otra función afín, que el C, recuerden que el C siempre va a ser el número que pasa por el eje Y. Y aquí ese valor va a ser el 7 positivo. Veamos, ¿alguna tiene el 7 positivo? Esta. Y la que nos quedaba después era esta, que es el 3 no más positivo. Por lo tanto, acá iría la gráfica correspondiente. Ubiquémosla aquí. Ahí. Y la última nos dice, por descarte serían las que nos quedan, pero veamos. La intersección con el eje Y es el 3 positivo y justo la que nos queda tiene el C, que es +3 positivo. Por lo tanto, esta que nos queda correspondería a K. ¿Ya? Ojalá que les haya quedado claro, que hayan recordado que siempre el C, que es el número que intersecta la recta con el eje Y, es el numerito de acá, ¿cierto? Tiene que ver si es positivo o negativo. Tiene que ser exacto, ¿ya? Recuerden también que las pendientes, que es lo que vamos a ver ahora, aquí abajito hay un ejercicio de arrastrar las pendientes positivas o negativas. ¿Ya? En este caso, tenemos todas estas gráficas y tenemos que arrastrarlas si son positivas o negativas. Recuerden que la pendiente es el número, por ejemplo acá, es el número que se encuentra al lado de la X. Acá la pendiente vale 4. Simple, rapidito. La pendiente acá vale -2.
Acá la pendiente cuando no tiene hay un 1 escondido, por lo tanto la pendiente vale 1. Acá la pendiente vale 2. Acá la pendiente vale menos 1. ¿Ya? Recuerden que la pendiente siempre es el valor que está con la X, no olvidarlo. Acá entonces tenemos esta gráfica, es hacia arriba, ¿cierto? Va hacia arriba la recta, por lo tanto es positiva la pendiente. Siempre cuando va hacia arriba es positiva. Esta también va hacia arriba, tanto también es positiva. ¿Ya? Acá podemos achicar un poquito, a ver, ahí sí. Esta es positiva, hacia arriba. Esta va hacia abajo, es negativa. ¿Ya? ¿Por qué me quedaron estas acá arriba? Me quedaron donde no manda nadie. Es menos una. Esa va allá. Sino que después me van a corregir y me va a salir que está mala. Esa es menos 2. Mis gráficas quedaron revueltas donde... Acá era 1, ¿cierto? 1. Esa era 3. Ahí. Esta era 7. Esa va ahí. No me quedan las otras funciones. Me falta la de más 1. Las dos de más 1. Acá están abajo. Esta es positiva, esta es negativa. La pendiente va hacia abajo, negativa. Acá esta es la de arriba. Esta es más 1. Entonces nosotros reemplazábamos el 1, 1,5. Y esa era acá. Ahí. Esta iba a corresponder ahí. Bien. Esta es pendiente negativa, va hacia abajo. Pendiente positiva, de aquí va hacia arriba. Y ahí nos quedaría 4, 5. Ya se me perdió una función aquí, pero ya ustedes sabían. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado de no agrandar y achicar la pantalla. Coloquemos corregir, a ver qué pasa. Esto ustedes pueden ahí trabajar y rellenar las casillas que corresponden. ¿Ya? Entonces, miren, como está de color verde, ya, verde, azul, como el color que les salga, es porque está buena. Si le sale de color rosado o rojo, es que está mala. Estas todas están bien ubicadas porque correspondían a eso. Estas también están bien ubicadas porque ambas eran con pendiente negativa, decreciente, son pendiente positiva, creciente, decreciente. Ahí nos dio un 33,33% porque solamente hicimos lo de los gráficos. ¿Ya? Ya chicos, también algo importante es saber dónde utilizamos esto. ¿Para qué me enseñan esto si no lo voy a utilizar? No es que no lo vayan a utilizar, lo van a utilizar. ¿Ya? Lo van a utilizar. ¿Dónde? Esta función tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas, como en la economía, la física, la química, entre otras ciencias y áreas del conocimiento. Se aplican todo problemas donde se relacionan dos variables proporcionales. Nosotros vimos hartos ejemplos, ¿cierto? Vimos el ejemplo del avión, de la velocidad, vimos también ejemplos de cuando compraban, ¿cierto? En qué función iban, ¿cierto? Cuánto valía un kilo de manzana.
después cuánto valían 5 kilos de manzana, porque solamente tenían que aplicar la multiplicación. Aquí hay un ejemplo en la economía, se aplica el cálculo de valores y oferta de demanda, o bien para obtener, como se vio en los puntos anteriores, valores de unidad de inversión, ¿ya? Obviamente, si nosotros tenemos los datos de a lo mejor 5 años, y si mi inversión va bajando, obviamente tengo que salirme de ese negocio y empezar a trabajar en otro tipo de negocio, ya porque ya los ingresos van de baja, van bajando. Cuando van bajando constantemente es porque ya no nos da ese tipo de trabajo y debemos ver por otro lado, ¿ya? Otro ejemplo también es en la física. La velocidad, como vimos, la velocidad del avión, la velocidad de un objeto se puede presentar con una función lineal donde la pendiente es igual a la velocidad de dicho objeto, ¿ya? En el comercio, se aplica también el cálculo de costo y precio de productos. Además, se puede calcular el consumo de un servicio, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, teléfono, etc. Si ustedes se dan cuenta, ustedes a lo mejor nunca se han detenido a ver las boletas de agua o de luz, pero ahora ojalá que lo hagan. Agarren una boleta y siempre va a haber un gráfico, ¿ya? Va a haber un gráfico a lo mejor de línea, a lo mejor va a haber un gráfico de barras, donde se ve cuando hay meses donde hay más consumo, donde hay menos consumo, y van viendo las diferencias incluso hasta del mes anterior, del año anterior, ¿ya? Si están pagando, por ejemplo, agosto, les va a salir agosto del año pasado. Y ahí ustedes ven la diferencia. El año pasado, no sé, en el gráfico me salía el doble de luz de lo que se paga ahora. Un ejemplo. O a lo mejor el año pasado estaba pagando la mitad de lo que ocupa ahora. ¿Por qué será? A lo mejor estoy más en casa, se están ocupando más cosas dentro de la casa, entonces ahí uno tiene que ir viendo y sacando conclusiones, ¿ya? Ya chicos, ahora vamos a la parte de probabilidad estadística. En la parte de probabilidad estadística tenemos que ver la medida de tendencia central, medidas de posición, diagramas de cajón, interpretación de gráficos. Eso es lo que vamos a recordar porque ya lo vimos. Vamos a recordar cosas puntuales. Por ejemplo, la medida de tendencia central, las medidas de centralización son la moda, la media y la mediana. La moda, recuerden que es el dato que más se repite, ¿ya? La media, recuerden que también es el promedio, como ustedes se acostumbran a sacar el promedio de notas, ya acuérdense siempre de eso. Para sacar ese promedio, siempre yo tengo que sumar todos los valores que me dan y dividirlo por la cantidad total, ¿ya? Y la mediana siempre va a ser el punto medio, pero lo primero que tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Ordenarlos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 10 datos, yo tengo que sacar el dato que está al medio y siempre a la izquierda y a la derecha tienen que estar la misma cantidad de valores. Si es el número 10, cuando es par, siempre me van a quedar dos valores centrales. Por lo tanto, sería el valor que está en la posición 5 y 6. Yo siempre tengo que dividir. 10 dividido 2 son 5. Cuando es par va a ser el 5 y el 6. El siguiente. Cuando es impar, por ejemplo, el 15, si yo el 15 lo divido por 2, me va a dar 7,5. Como me dio el 7,5, yo cuento el valor posicional, en el que está en el lugar 7, y después como es 7,5 va a ser el siguiente. Ya va a ser que está en la posición 8. Y solamente me va a quedar un solo valor y ese va a ser la mediana. Cuando es impar es más fácil, pero cuando es par me van a quedar dos valores centrales y entre esos dos valores centrales tengo que sacar la media, ¿ya? La media es sumar los dos datos, dividirlos por 2 y ahí me va a dar el valor de la mediana, ¿ya? Eso tiene que quedar clarito, tienen que acordarse mucho, mucho de eso. Ejercicio. Dice, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta en el momento de andar por primera vez. Calcular la moda, la mediana y la media.
¿Ya? Y aquí tenemos la tablita. Los meses, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 meses. Niños, un niño a los 9 meses. 4 niños a los 10 meses. ¿Ya? La media, ¿cierto? Acá en este caso, como está ordenado en una tabla, ya, yo sé que es un niño por 9 meses, por lo tanto voy a multiplicar 1 por 9. Más, aquí tengo 4 niños a los 10 meses. Multiplico 4 por 10. Más, y después así sucesivamente. 9 por 11, 16 por 12, 11 por 13, 8 por 14, 1 por 15. Sumo todos esos resultados, ¿ya? Saco, recuerden que deben, por prioridad, resolver las multiplicaciones. 9 por 1, 9, 10 por 4, 40, 11 por 9, 99. Y al último los sumo todos los datos que me da 673, lo divido por 50 y el total me va a dar 13,46 mi media. ¿Ya? La moda es el dato que más se repite. Yo miro acá la tablita, observo, 16 niños anduvieron a los 12 meses al año. Aquí tengo mi moda. ¿Ya? Hoy este dato está malo, lo voy a arreglar, ¿ya? Porque la moda es 12, no 13, ¿ya? Y la mediana sería el dato central. ¿Cuántos datos totales tengo? 50. La mitad de 50 sería 25. ¿Dónde está el 25? Voy contando. 1 más 4, 5. 5 más 9 son 14. Y 14 ya más 16 son 30. Entonces el dato 25 y el 26 estaría aquí, ¿ya? Entonces mi mediana sería 12. 12 también, no 13, ¿ya? Pequeño y grave error, ¿ya? Pero yo ahora viéndolo bien es 12 meses, ¿ya? Cuartiles y percentiles. Recordar que siempre el primer cuartil equivale al 25%. El segundo equivale a 25 más 25, que sería 50%. Tercero serían esos 3, 75%, ¿ya? Y el que resta, lo que queda, también es un 25%. Si a ustedes les preguntan por este rango entre este y este, eso también equivale al 25%. Si a ustedes le preguntan por el 50%, recuerden que puede ser este 50% o este 50%, ¿ya? Porque tenemos acá un 50% y acá también tenemos un 50%, ¿ya? Aquí tenemos un 25, aquí también tenemos un 25, aquí también un 25 y aquí un 25. Entre el cuartil máximo, 25. Entre este y este, 25%. Entre este y este, 25. Entre este y este, 25. ¿Ya? Siempre tenemos un mínimo, un cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, recuerden siempre, cuartil 3 y el máximo. ¿Ya? También recordar que de esta información nosotros también nos pueden dar a lo mejor los deciles, ¿ya? Y los deciles recuerden que van de 10 en 10, ¿ya? Y los percentiles también recuerden que van de 1 en 1, ¿sí? Van de 1 en 1. Diagrama de cajón y bigote se saca a través de los cuartiles, del de los 25%. Tenemos acá un diagrama, tenemos el X mínimo, ya que sería el valor mínimo, que sería 19, el cuartil 1, 26,5, cuartil 2, 29,5, cuartil 3, 38,5 y el máximo que sería el 48. Recuerden, esta rayita siempre va a representar al cuartil 3, esta al Q2, que también es la media, la mediana. Este es el cuartil 1, este es el dato mínimo y este es el dato máximo. Estos son los bigotes y estos son los cajones, ¿ya? Estos son los cajones. Y acá abajo también. Tenemos aquí del Q1, Q2, Q3. Dato máximo, dato mínimo, ¿sí? Tabla de frecuencia. También en la tabla de frecuencia es importante
saber reconocer los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, se le pide a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados: negro, azul, amarillo, rojo, azul. Todos son los que nos dieron acá. Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia. Debemos elaborar una tabla de frecuencia, colocar en una casilla los colores y en el otro la cantidad de personas que eligieron ese color. Entonces tenemos acá color negro, azul, amarillo, rojo. Frecuencia absoluta, ¿cuántos eligieron el negro? 4. Azul 5, amarillo 5, rojo 6. Frecuencia acumulada. Recuerden que la acumulada se suma en zigzag. ¿Ya? Entonces tendríamos 4, primer valor, 4 más 5, 9, 9 más 5, 14, perdón, 14 más 6, 20. Esos dos, ese total de acá tiene que siempre coincidir con el último valor que les va a dar la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es dividir, ¿ya? Dividir el 4, que sería la frecuencia absoluta, por la cantidad total. 4, ¿ya? Dividido 20. Y eso nos daría 0,20. Después el 5 dividirlo por 20 nos da 0,25. Este también es 0,25. Y el 6 dividido 20 me da 0,30. Y la frecuencia relativa acumulada también es la suma de los valores sumados en zigzag. Este es 0,20 más 0,25, 0,45. 0,45 más 0,25 nos da 0,70 y 0,70 más 0,30 nos da 1. Acá también este valor total de la suma de todos los decimales siempre va a ser 1, ¿ya? Y ese 1 siempre tiene que coincidir con el DACA. A lo mejor algunas veces puede variar en decimales, pequeños decimales. A lo mejor le va a dar 0,98. Pero el 0,98 aproximado es 1. ¿Ya? Tipos de gráficos. Muy importante. Tenemos aquí los tipos de gráficos. Tenemos que ir recordándolo. Por ejemplo, en la gráfica lineal, en este caso sería acá. Tenemos el gráfico de barras. Recuerden que el gráfico de barras siempre va separado. Tiene que ir el valor independiente, ¿cierto? Y recuerden que todos los gráficos tienen que tener un título y tienen que tener el nombre de las variables, de la variable X y de la variable Y. El gráfico circular siempre está representado en forma de valores de porcentajes, ¿ya? No solamente de valores, tiene que ser en porcentajes. Y la suma de todos esos porcentajes siempre tiene que darle 100%. La gráfica lineal, ¿cierto? Es de esta forma, va con puntitos, también tiene variables. Y recuerden que esto siempre se utiliza en los casos de que hay alguna situación que varíe, que se vea la varianza a través del tiempo, ¿ya? Tenemos el histograma, que es muy parecido al gráfico de barras, pero ustedes ya saben la diferencia de que el histograma se ocupa solamente para valores que tenemos en intervalos, ¿ya? Y siempre sus barritas van a ir pegadas una a la otra, ¿ya? Y el otro, aquí hay un ejemplo también, que es el pictograma, que siempre va a estar relacionado como con dibujos, ¿ya? Ya chicos, con esto terminaríamos el resumen. Ya quise mucho ánimo, no olvide realizar el test de la forma más responsable, conocer sus avances es muy importante para nosotros. ¿Ya? Su profesor Ricardo y yo nos despedimos con mucho cariño, pero antes de eso les voy a mostrar unos tips, ¿ya? Que realizaron nuestras queridísimas educadoras diferenciales, ¿ya? Ya, chicos, acá está la ayudita que nos están dando las educadoras diferenciales de cada uno de sus cursos, ¿ya? Acá tenemos la regla de los signos, recordar, el orden de operatoria,
Prioridad siempre, paréntesis, después potencias, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones. Primero siempre paréntesis, luego potencias, ¿cierto? Si las hay, multiplicaciones y divisiones, y al último las adiciones y sustracciones. Tenemos también, aquí nos dieron un ejemplo de cómo evaluar en expresiones algebraicas cuando nos dan valores específicos, ¿cierto? De las letras, los conjuntos numéricos, los naturales, los enteros y los racionales. Función lineal, ¿cierto? Función afín. Ejemplos, nos dan un pequeño ejemplo. Aquí tenemos también los cuartiles y percentiles. Diagrama de cajón y bigotes. También tenemos aquí el Q1, la mediana, que es el Q2 también. Q3, máximo y mínimo. Las medidas de tendencia central. Un ejemplo de tabla de frecuencia y los tipos de gráficos. Esa es una pequeña ayudita también que la pueden tener. Aparte, si es que necesitan algo importante para realizar. Lo ideal es no tenerlo, pero si lo necesitan, ver, ¿ya? Lo importante es saber cuándo debemos utilizar todas estas cosas, en qué momento, de qué forma, ¿ya? Y ahí vamos a saber si ustedes realmente saben utilizar el material que les entregamos igual. Ya, chicos, entonces con eso tenemos esto que nos dejó, este material que nos dejaron las profesoras de pie. Lo vamos a subir junto al video de repaso de la clase de hoy, que sería lo final. Y mañana, ojalá que les vaya súper bien y esperar que cumplan para realizar la prueba de diagnóstico. Si tienen algún problema para realizarlo durante el día, por favor, comunicarle al profesor jefe. O si tienen la opción de comunicarse con nosotros, ponme algún mensaje privado en la misma prueba de en el test de habilidad de contenidos. No escriben porque siempre no puede pasar cualquier circunstancia que nosotros no estamos acostumbrados a que nos pase, ¿cierto? Así que eso, que les vaya súper bien, concéntrense y mucha suerte, que les vaya excelente. Chao, chao, nos estamos viendo.